Ya. Lo que les iba mencionando, hay libros recomendados. En este caso, ustedes pueden tener libros que les va a ayudar a ver la parte funcional, que un libro muy, muy bueno que te va a ayudar a ver en la parte funcional es el libro del Snell. Está acá. Pero, por ejemplo, si yo quiero o estoy estudiando la parte de neuroanatomía, tengo que leer libros de descripción de anatomía. En este caso, hay libros muy específicos que netamente son de neuroanatomía, volúmenes grandes, o hay libros que en su capítulo de neurología o de neuroanatomía lo explican muy bien. En lo personal, yo inicié con este libro ya hace buen tiempo, ya sé que tiene fallos porque cada libro tiene sus fallos, pero es muy buen libro para poder empezar la neuroanatomía, que es el libro de detallados, tomo número 1, en el cual van a encontrar la parte de neuroanatomía. Lo que les recomiendo también, lo que siempre hacemos acá desde la parte de biología de anatomía, son el uso de memotecnia. Por ejemplo, esta memotecnia lo vamos a ver el día lunes, que es no un pitufo de, ya ustedes ven la palabra, de lindo. Y esto lo vamos a ver sobre todo, por ejemplo, a nivel del verbo, ¿no? El día lunes. Siempre traten de buscar su mejor método de estudio, ya sea apuntes, resúmenes, diferentes esquemas, diagramas, algo que les ayude a recordar, porque la neuroanatomía, lastimosamente, al principio tiene que aplicarse bastante memoria. Si tú tienes esa capacidad de guardar datos y vas procesando bien esos datos, vas a empezar a razonar. Y una vez que razones, todo se te hace fácil. De nuestra parte, la ayudantía siempre ha ofrecido, como dice su propio nombre, ayudar. En este caso hemos hecho introductorios, como se están viendo acá, hacemos repasos. En nuestros canales de YouTube van a encontrar un proyecto que se llama Nato en 10 minutos, en el cual yo les estaré aconsejando que antes de que entren a lo que es a los introductorios de anatomía, miren el pequeño video de 10 minutos, como dice su nombre, de ese tema. ¿Por qué? Porque así van a poder aprovechar mejor los introductorios, tal vez un dato extra que se dio en los introductorios, o tal vez un epónimo nuevo, y ya van a saber a qué hacen referencia, ¿no? En nuestro canal de Facebook e Instagram vamos a encontrar diferentes información, diferentes datos curiosos, datos aplicados, epónimos que a mucha gente también le gusta. Dicho esto, vamos a iniciar entonces ya entrando en el tema. Cuando yo hablo del sistema nervioso, ustedes tienen que saber, yo lo puedo dividir de dos formas. Uno va a ser de la forma que se le va a llamar según las estructuras inervadas o llamada también la división funcional, y algunos autores lo van a denominar la función fisiológica, ¿ya? Esto quiero que se acuerden bien. Y cuando yo hablo de ubicación, o la otra forma de dividirlo, también la voy a denominar de localización, también llamada la división de tipo anatómica. Esto lo hago referencia porque generalmente cuando ustedes lean libros que son descriptiva, van a abarcar el sistema nervioso según el punto de vista... ay, suelta, 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 suelta. Ay, disculpe, tengo mi mascotita que está bien acá. Suelta el cable, ya. Ya. Y ahí no, ya, disculpa. Segundo de vista fisiológico y el otro segundo de vista anatómico. El problema resulta de acá, o es que hay algunos libros, no voy a mencionar cuáles, que yo he leído, que no lo abarcan de una manera adecuada o no hacen esta aclaración, por lo cual terminan combinando los diferentes sistemas y el estudiante piensa que todo está entremezclado o genera conceptos equivocados. Cuando yo hablo de la división de tipo fisiológica, voy a dividir en dos grandes grupos, el sistema relacional o somático y el visceral o autónomo. Cuando ustedes piensan en relacional o somático, piensen en la palabra relacional, o sea, yo me voy a relacionar con el mundo externo, ya sea desde la parte sensitiva, por ejemplo, las sensaciones que alguien te toca, el viento, y la parte motora, por ejemplo, los movimientos que tú haces para agarrar un objeto y todo eso. Y ahora, cuando hablo yo del punto de vista visceral o autónomo, tiene que ver todo lo que haga internamente homeostasis. Y cuando yo hablo del punto de vista anatómico, yo lo voy a dividir en dos grandes grupos. Todo lo que esté en la parte central y sea muy importante y tenga una protección, voy a dividirlo como el sistema nervioso central, y lo que esté en la parte aledaña va a ser el periférico. Quiero que tengan esos grupos. Y acá viene la aclaración. Por ejemplo, yo voy a dibujar, voy a hacer un dibujito simple, nomás de un cuerpo humano. Miren, voy a dibujarlo.
Este es el cuerpo humano. ¿Qué pasa si yo divido al cuerpo de forma transversal? Ustedes ya han tenido la clase de generalidades, que va a ser, por ejemplo, superior e inferior. Ahora, no estoy contento con esa división. Viene mi compañero, por ejemplo, Pepito, y dice, no, yo quiero una división de tipo sagital. En este caso va a ser izquierda, derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que me entiendan con esto? Cuando yo divido al sistema, bueno, al cuerpo humano de forma transversal, o sea, superior e inferior, en la parte superior va a tener tanto derecha como izquierda. Y cuando yo lo divido de forma sagital, la izquierda y la derecha van a tener también superior e inferior. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una división, puedo dividirlos según lo que yo deseo. Esto quiere decir que las otras divisiones van a estar también relacionadas con la división que yo hago. Esto aplica lo mismo acá. Cuando yo hablo del sistema relacional o somático, este va a tener tanto en el central como en el periférico. Cuando yo hablo del visceral o autónomo, también va a estar en el central o en el periférico. Y de la misma forma, el central tiene somático y autónomo y el periférico central y disculpen, somático y autónomo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos libros que ya están tocando seguro o van a empezar a tocar, van a ver que hablan del sistema central, periférico y se pasan al autónomo. Nunca hablan del somático. Y esto es porque piensan que las tres pertenecen a una misma división. No, son dos divisiones diferentes y en las cuales se tienen que abarcar. Central, periférico, luego me paso a la división de tipo funcional, somático y autónomo. Ya. En esta clase, bueno, en estos introductorios de neuroanatomía vamos a abarcar la función de tipo anatómica, porque justamente dice su función es la división de tipo anatómica, pero también se podría abarcar de tipo fisiológico, pero hay que tener un poquito más de base previa. Cuando yo hablo del sistema nervioso periférico, lo voy a dividir en dos grandes grupos, los nervios espinales y los nervios craneales. Antiguamente se le llamaban los famosos pares craneales, ¿ya? Y cuando hablo yo del sistema nervioso central, lo voy a dividir en dos grandes grupos, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Acá quiero hacer la aclaración. Este es un esquema que yo lo he elaborado en base a lo que yo he estudiado. Y hay algunos libros que lo trabajan así, pero hay otros libros ya diferente forma de clasificarlo que el encéfalo dividen de diferentes formas. Llegado a su punto, voy a hacer la aclaración que sería la próxima clase. Pero hasta el momento yo quiero que se aprendan eso. Cuando yo hablo del sistema nervioso central, abarcando todas estas estructuras, tienen que acordarse esta característica. Son estructuras semisólidas. En otras palabras, es como una gelatina. Si ustedes han tenido la oportunidad tal vez de ver sus padres cocinar o ver al mercado, han tocado un seso, es bien, bien gelatinoso. Ya, esa estructura es una estructura semisólida. Cuando ustedes entren a ver las muestras en la parte del anfiteatro, con sus anfiteatros, o ya sea las muestras fijadas con formol, van a ver que su consistencia está aumentada. Y esta es por la propiedad para conservarla. Pero ¿qué pasa en el ser humano? La estructura es semisólida, entonces necesita una protección. Esa protección va a darle primero una estructura ósea, ya que acá está lo más importante. La estructura ósea, en el caso del encéfalo, ¿quién va a ser? Va a ser el cráneo, que ya lo están viendo, ya lo van a ver. Y en de la médula espinal va a ser la columna, ¿ya? La columna vertebral. Y adicional a esto, el sistema nervioso central va a tener otra protección adicional, que se va a llamar las meninges. Estas meninges van a abarcar tanto a lo que es al encéfalo como a la médula espinal. Y estas meninges, acuérdense, son tres. ¿Cuáles son? La dura madre, la aracnoides y la pia madre. Acá viene un concepto que quiero que entiendan. Estas estructuras son estructuras continuas, cada una de ellas. O sea, la dura madre es una sola estructura que envuelve al encéfalo y a la médula espinal. La aracnoides es una estructura que envuelve a la médula espinal y al encéfalo, una sola. Y la pía madre va a envolver también a la médula espinal y al encéfalo. Porque este concepto es el que se va a estar aplicando para todos, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a la primera, a la más externa, que es la dura madre craneal. Otros nombres que va a tener va a ser la paquimeninge, también llamada la dura craneal. En otros libros lo mencionan así. ¿Qué es lo que va a pasar? Las características, les estaba mencionando, es la más externa, es de tejido conectivo denso, ya está bien en la parte de histología. Y la característica acá quiero que me entiendan. La dura madre craneal como tal
es una continuación de la dura madre espinal. Miren, yo voy a hacer acá un límite y voy a ver que esto de acá es dura madre espinal y todo lo que estoy viendo acá es dura madre craneal. Es una membrana o es una capa continua, lo que les estaba mencionando. ¿Por qué quiero que entiendan eso? Porque en base a eso voy a dividir en dos. La dura madre craneal que estamos viendo y la dura madre espinal que la vamos a ver después. Cada uno de ellos, por más que sea continuo, va a tener ciertas características diferentes. Por ejemplo, en el caso de la dura madre craneal, voy a encontrar lo que serían dos capas. La capa externa, también llamada la capa perióstica, o en algunos casos le van a agregar otro nombre, la capa endóstica, por si acaso, que está rica en vasos cinéticos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar las famosas arterias meningias, ¿ya? Y la capa interna, también llamada la capa meningia propiamente dicha, y está revestida de células planas. ¿Cómo yo sé que hay dos capas? Porque hay algunas estructuras en las cuales el seno, bueno, disculpen, las dos capas se van a abrir y van a dejar que pase alguna estructura. Ya, cuando se abren esas estructuras y pasa sangre venosa, voy a encontrar los famosos senos venosos, los senos venosos durales, que están acá. Esos son los senos venosos durales o los senos venosos. En este caso, los senos venosos que ustedes sí o sí tienen que reconocer van a ser los siguientes. En la parte media, en la parte superior y en esta estructura que se llama el ojo del cerebro, voy a encontrar el seno sagital superior. Ya, este es el seno sagital superior. Este seno sagital superior va a drenar en una estructura que está acá, que va a ser llamada la confluencia de los senos o la prensa de erófilo. Esta es la famosa prensa de erófilo. Ya, esta es la famosa prensa de erófilo. Después de esta prensa de erófilo también le va a llegar otra estructura. ¿Cuál es esa estructura? Si hay un seno sagital superior es porque hay un seno sagital inferior. Entonces el seno sagital inferior también va a estar ubicado en la línea media, pero ya no superior, sino inferior. Estos senos son muy difíciles de... Bueno, el inferior es bien pequeñito para verlo, igual lo vamos a poder ver, pero una vez que tú lo encuentres, este se va a juntar con otro, que es esta estructura, que esto no es un seno, esta es una vena, es la vena de Galeno. La vena de Galeno más el seno sagital inferior se juntan y van a generar esta estructura que se llama el seno recto, ¿ya? El seno recto con el seno sagital superior van a drenar, escuchen bien los términos, van a drenar, significa que le está llegando la sangre ahí, pero otra cosa es que va a ser drenado o ya no, o va a dar origen a otras estructuras. Si le llega sangre por un lado, esta sangre tiene que escapar. Pues cuando le llega, drena. Cuando se escapa, está confluyendo o le está dando origen. En este caso, de la prensa de erófilo van a salir estas estructuras. A ver, voy a cambiar de color. Ya. Va a salir el seno transverso, que está acá. Este es el seno transverso a cada lado y va a dar el seno occipital. Ya. Para los que son de San Marcos, la doctora encargada considera que el seno occipital no existe, solamente hago la aclaración porque el fundamento es que en algunos libros no lo mencionan o se olvidan del seno occipital, por si acaso. Bueno, el seno transverso viene y se va a juntar con dos senos, los senos, en este caso, petrosos, el superior e inferior, y al final se va a convertir en esta zona que está doblando, miren, esta zona que está doblando en el seno sigmoideo. Cuando dobla, es el seno sigmoideo. O sea, viene transverso, dobla, se convierte en el seno sigmoideo. El sigmoideo va a recibir al seno petroso inferior y va a formar el famoso golfo yugular. El golfo yugular va a dar como origen, en este caso, a la vena yugular interna. ¿Ya? La dura madre craneal, les dije de nuevo, haciendo hincapié, tiene dos láminas, la lámina externa, la lámina interna. Lo que pasa es que la lámina interna va a tener ciertas estructuras que va a formar y esas estructuras van a dividir el espacio. ¿Qué quiere decir esto? La cavidad craneal va a estar dentro del cráneo, o sea, es una cavidad, es un espacio. Este espacio va a estar el encéfalo. Pero ¿qué es lo que pasa? La dura madre craneal va a formar estructuras, va a formar tabiques.
y esos tabiques van a conformar compartimentos. Entonces, si yo sé los tabiques, voy a saber los compartimentos. Y hay dos compartimentos que deben saber, sobre todo los que les voy a mencionar, y son los que quiero que ustedes aprendan. ¿Qué estructuras da la capa meninge? Primero, el os del cerebro, el que ya hemos estado mencionando, se llama falx cerebral, que es esta estructura que están viendo acá. Este es el falx cerebral, ya lo que están viendo en esta zona. Va desde la parte de la cresta gali hasta la protuberancia occipital interna, lo que han estado viendo, y tiene dos bordes. Un borde libre, que están viendo acá, y un borde que está fijado en la parte de la bóveda craneal. El borde libre va a estar el seno sagital inferior, el que hemos visto, y en el borde fijado, el seno sagital superior. Ya, esos dos senos. ¿Qué más? Si ustedes ven, esta es la cavidad craneal, pero al medio está el oso. Entonces me está dividiendo en dos compartimentos. Esos compartimentos van a ser para los hemisferios cerebrales. Cuando vamos a ver cerebro, ahí van a estar los famosos compartimentos cerebrales. Después, el os del cerebro que viene de forma sagital se va a aplanar o a irse de forma transversal. Ya, cuando se transforma de forma transversal, va a dar va a dar esta estructura que están viendo acá. Esta estructurita se le va a llamar el tentorio o la tienda del cerebelo. En este caso, esta tienda lo va a dividir en dos compartimentos. Un compartimento que se llama el compartimento supratentorial y un compartimento inferior que se llama compartimento infratentorial. Cuando vamos a ver el encéfalo, van a ver sus características que se mencionan. Este es un órgano infratentorial y este es un órgano supratentorial. Cuando lleguemos a ese momento, voy a mencionar qué órganos son, pero ya quiero que se vayan aprendiendo qué significa supra e infratentorial. ¿Ya? Así como hay un os del cerebro, va a haber un os del cerebelo. El os del cerebelo es bien diminuto, es bien chiquito y en algunos casos ni se logra ver o se logra arrancar por accidente. También tiene su nombre ahí en este caso de latín, el fax cerebrali, y en este caso no divide completamente en compartimentos para los hemisferios cerebelosos, pero algunos autores sí lo mencionan. En la parte anterior, en la parte de la base del cráneo, en la fosa media, voy a encontrar lo que sería la tienda de la hipófisis. Algunos le van a llamar el diafragma celar o el diafragma celar, por si acaso está ahí. En este caso, su característica principal es que va a estar perforada por el infundíbulo. Hasta acá son los básicos, son los 4 básicos que deben conocer de los tabiques de la capa meningea. Los principales que deben conocer, el os del cerebro y la tienda del cerebelo. Los dos que nunca se deben olvidar. Por ahí deben acordarse que debe haber un os del cerebelo y una tienda del hipófisis. Eso es lo básico. Lo principal, cerebro, cerebelo, tienda del cerebelo y el os del cerebro. Pero si a ti te gusta lucirte, quieres saber algo un poquito más extra que los demás o quieres incursionar más en la parte de anatomía, hay dos más. Uno, que sería, digamos, el nivel intermedio, el cual deben conocer, que sería el Kaun de Meckel o la cavidad de Meckel. El ganglio de Gasser o el ganglio del trigémino o del nervio craneal número 5 va a estar en la bóveda craneal. En este caso, va a estar cubierto por la lámina interna e encima. O sea, acá está el ganglio, lo viene por encima, lo está cubriendo. Entonces, cuando lo cubre, va a formar una cavidad. Ese se le llama el Kabun de Meckel. Es que se puede ver en esta imagen, estaría acá. Acá estaría el ganglio y está cubierto en la parte externa por la capa externa, en la capa interna que están viendo acá, esta es la cavidad de Meckel o el Kabun de Meckel. Hay uno más que les dije que ya era uno avanzado, que se menciona a nivel del bulbo olfatorio, que va a haber un repliegue. No tiene un nombre como tal, pero simplemente se menciona un repliegue a nivel del bulbo olfatorio. Ya miramos la dura madre craneal. Ahora nos vamos a la dura madre medular. En este caso, la dura madre medular tiene que tener mucho cuidado, porque este tiene varios nombres. Se le va a llamar la paquimeninge, porque es una dura madre, pero se le va a llamar también la dura madre espinal, en este caso es espinal. Me confundí, para no repetir nombres, espinal, el saco dural, la funda dural y el tubo dural. Algunos autores por ahí agregan lo que sería la famosa vaina dural. De la vaina dural lo voy a especificar un poquito más para que no se confundan. Para los de San Marcos, tienen que tener cuidado con el nombre de saco dural porque la doctora no lo suele usar del concepto que yo les voy a mencionar, pero lo voy a aclarar más adelante.
En este caso, la dura madre medular o el saco dural solamente tiene una capa. ¿Ya? ¿Cuántas capas tenía la dura madre craneal? Dos, externa e interna. En cambio de la dura madre medular solamente tiene la capa, una sola capa. ¿Y cuál es? Es la capa interna o la capa meningea. ¿Ya? Es una continuación. O sea, la capa externa se queda por ahí. ¿Ya? Está separado en este caso de la columna vertebral de la parte ósea por un espacio y ese se va a llamar el famoso espacio epidural, en el cual voy a encontrar grasa epidural y el famoso plexo venoso interno, vertebral interno o de Batson y algunas arterias y nervios adicionales. ¿Dónde inicia? Va a iniciar junto con la médula espinal. ¿Dónde inicia la médula espinal? A nivel del agujero magno, ¿ya? A nivel del agujero magno. ¿Dónde va a acabar el saco dural? Va a acabar a nivel de S2 o S3. Esto quiero que me entiendan bien, ¿ya? ¿Dónde acaba? Entre S2 y S3. El saco dural se va a continuar después de S2 mediante un ligamento que se va a llamar el ligamento coxígeo. Algunos autores le mencionan que es el filo terminal externo, el ligamento coxígeo. Son dos estructuras muy, muy diferentes, el ligamento coxígeo del filo terminal externo, pero ustedes lo pueden llamar similar, no habría ningún problema, por si acaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay otro concepto que se suelen confundir bastante, es el fondo de saco dural. Una cosa es saco dural y otra es el fondo de saco dural. ¿Dónde inicia el saco dural? Inicia a nivel del agujero magno y termina entre S2 y S3. ¿Y qué es el fondo del saco dural? Para eso quiero que haga un poquito avanzadito voy a dar unos pequeños datitos avanzados. La médula espinal inicia a nivel del agujero magno, pero va a acabar a nivel de L1 y L2. O sea, la médula espinal está acabando entre L1, entre L1 y L2. Miren ese espacio. ¿Ven? Hay un espacio que está entre L1 y L2 hasta S2 y S3 en el cual hay saco dural, pero no hay médula espinal. De nuevo, es un espacio en el cual no hay médula, porque la médula acaba antes y el saco dural acaba después. Ya, ese es el fondo de saco dural, en el cual no hay médula, pero sí hay saco dural. Ya, ese es el concepto de fondo de saco dural. Quiero que lo tengan bien clarito, por favor. Ese es el concepto de fondo de saco dural. Es bastante importante porque en este caso, cuando tú quieras hacer una punción lumbar, vas a tener que entrar. Escuchen bien el concepto. Vas a entrar al fondo de saco dural, pero no vas a sacar de acá el líquido cefalorraquídeo. Son dos cosas diferentes. Quiero que me entiendan ese concepto. Y para los que son de San Marcos, la aclaración. La doctora le llama fondo de saco dural a todo el saco dural, el cual yo les vuelvo a repetir, no comparto el concepto porque una cosa es saco dural y otra cosa es fondo de saco dural. Este saco dural va a tener prolongaciones laterales que van a cubrir a los nervios. Miren, esas prolongaciones que están viendo acá se les va a denominar las famosas vainas durales. Por eso es lo que les dije, tengan cuidado con los libros que lean, porque hay algunos libros que le van a llamar al saco dural como vaina dural, pero ese concepto está un poco erróneo porque son dos cosas diferentes. Después de eso, el saco dural va a tratar de fijarse a la médula espinal y se trata de fijar hacia su cara anterior, o en este caso, miren, esta es la médula espinal, esta es una vértebra, la vértebra va a tener cara anterior y cara posterior, y el saco dural va a tener cara anterior y cara posterior. O sea, la cara anterior va a tratar de pegarse a la cara posterior de la vértebra. Eso quiero que entiendan. Ahí hay un ligamento, un pseudo ligamento, algunos lo mencionan, que va a tratar de crecer o ser más fuerte que todos los acercamientos que va a tratar o va a tener. Ese se va a conocer como el ligamento sacrodural de Trollard y va a estar a nivel del fondo de saco dural. Lo vamos a encontrar ahí, en ese nivel, a nivel del fondo de saco dural. Ese es el famoso ligamento sacrodural o el ligamento de Trollard. Solamente lo vamos a encontrar en el fondo del saco dural. Y ustedes ya saben qué cosa es el fondo del saco dural. En este caso me voy a pasar un momentito a lo que es a la pía madre,
porque vamos a volver después al aracnoides. La pía madre va a ser la capa más interna, va a formar parte de las leptomeninges, como ya les estaba mencionando, pero en este caso su nombre va a ser compartido. Cuando yo hablo leptomeninges, ustedes van a pensar aracnoides y pía madre. En cambio, cuando yo les hablo de paquimeninges, ustedes tienen que pensar dura madre, ya sea craneal o espinal, ¿ya? La pía madre también va a tener dos capas, se va a llamar la membrana interna o la capa interna, llamada también la pía íntima o la pía glial, y la membrana externa llamada también la epipía. En este caso, ¿qué tienen que acordarse ustedes? La pía madre va a estar bien fijada al tejido nervioso que está acá. Y acá viene otro concepto que vamos a ir adelantando para lo que es médula espinal. Tejido nervioso significa glías y neuronas, ¿ya? Glías y neuronas. Quiero que se acuerden bien esto. Esto ya lo están viendo a nivel de histología, pero tejido nervioso significa glías y neuronas. La pía madre va a tocar a las glías, pero jamás va a tocar una neurona. Quiero que entiendan ese concepto. Si yo les hago la pregunta, la, la pía madre toca tejido nervioso, verdadero. La pía madre toca glías, verdadero. La pía madre toca neuronas, falso. Esa es la forma que quiero que ustedes piensen. Entonces, la pía madre está tan pegado al tejido nervioso que va a tener que desdoblarse en algunas partes para formar ciertas estructuras. Y ese es el origen de las dos membranas. Por ejemplo, en el caso de la membrana interna, como va a estar tan pegado, va a envolver a los pequeños vasos que están entrando y va a formar el famoso espacio perivascular. Pero es tan, pero tan delgada que no va a tener irrigación. Es de tipo avascular y va a formar el espacio perivascular que les fui mencionando. Y va a haber en ciertos espacios del cerebro, que lo vamos a ver el día lunes o el domingo, tal vez dependiendo el horario, vamos a ver que este va a formar la famosa tela coroidea, que es diferente del plexo coroideo. Ya es muy diferente el concepto tela coroidea del plexo coroideo. Llegamos a un momento, lo vamos a ver. La membrana externa, llamada también la epipía, en este caso se va a continuar con la aracnoides, que lo vamos a ver después, y va a formar los famosos ligamentos dentados. Esos ligamentos dentados lo vamos a ver sobre todo, solamente lo vamos a ver en la médula espinal. ¿A qué nivel? Lo vamos a ver a nivel cervical y torácico alto. Ya, torácico alto y a nivel cervical. Ahí nomás lo vamos a ver los famosos ligamentos dentados. En este caso quiero que entiendan esto. El ligamento dentado es una estructura que va a estar pegado acá, va a tener una forma de triangulito, pero, acá viene la aclaración. El verdadero ligamento dentado está dentro, ¿ya? Está dentro de esa formación de triángulo. ¿Por qué? Porque cuando el ligamento dentado se levanta, como están viendo acá, va a insertarse en el saco dural, o sea, viene y se inserta. Pero ¿qué es lo que pasa? La pía madre y la dura madre hay una capa que está en el medio, es la aracnoides. O sea, si es que yo tengo dura madre, aracnoides y pía madre, y la pía madre me bota una lámina o una estructura, necesariamente va a tener que atravesar al aracnoides. Lo atraviesa y se va hacia la al saco dural. Cuando uno atraviesa o atraviesa, en este caso, la membrana del aracnoides, va a generar ese levantamiento de las estructuras. Es como si tú levantaras una tela. Cuando tú levantas una tela, no solamente se forma el punto donde has alzado, sino se forma tipo una carpa. Ya, ese concepto es importante. Cuando ustedes vean los ligamentos dentados, van a levantarlo y van a ver que hay una pequeña estructura interna. Ese es el verdadero ligamento dentado. También va a formar el filium terminale, que algunos autores lo van a considerar como el filium terminale interno, que es una prolongación final de la médula espinal que solamente va a tener pía madre. Lo vamos a ver en médula espinal, no se preocupen. Pasamos a la última, que va a ser la aracnoides. Ya les había mencionado que junto con la pía madre va a formar las famosas leptomeninges. Esa vascular y va a formar el espacio subaracnoideo. Y acá quiero que entiendan bien esto. Entre las láminas que hemos visto, dura madre, aracnoides y pía madre, hay espacios.
el espacio subaracnoideo va a estar debajo, en este caso, de la aracnoides. Lo que estoy pintando de acá, este es el espacio subaracnoideo. En este caso, ¿ustedes qué van a contener? El espacio subaracnoideo va a estar entre la aracnoides y la pía madre y va a contener líquido cefalorraquídeo. Eso es importante, tiene líquido cefalorraquídeo. Cuando estos espacios se dilatan o hay espacios grandes de espacio subaracnoideo, van a cambiar de nombre. Dependiendo de los autores, se les puede clasificar en corrientes, en lagunas o en cisternas. El concepto que quiero que se lleven hoy es cisterna. No quiero que se aprendan lo demás, porque lo demás es mucho muy. Acá quiero que entiendan que la cisterna es un espacio bien dilatado de líquidos del espacio subaracnoideo. En este caso, una cisterna, quiero que entiendan bien, no produce líquido cefalorraquídeo, no produce, ¿ya? No produce LCR. Sí contiene, pero no produce. Ese es el concepto que va a ser fundamental para diferenciarlos del plexo de los ventrículos, porque el ventrículo también tiene líquido cefalorraquídeo, pero sí produce. Eso lo vamos a ver el día de la siguiente clase. Hay varias cisternas, de las cuales yo solamente quiero que se acuerden tres. La cisterna cerebelo-medular o la cisterna magna, que va a conectar al sistema ventricular con el sistema subaracnoideo, ¿ya? Con el sistema subaracnoideo. Conecta sistema ventricular y subaracnoideo. Antiguamente de acá se hacían las extracciones del líquido cefalorraquídeo y también se suele usar en la actualidad también. ¿Dónde se ubica? Se ubica acá. Es un espacio muy delicado porque si es que haces mal la técnica, te puedes volar al paciente porque acá netamente está el tronco encefálico y tiene que ver las funciones vitales. Otra cisterna que te tienes que acordar es la cisterna Ambience, que tiene aplicación clínica, porque acá vas a encontrar ciertas estructuras que tú las puedes buscar en la resonancia magnética. Y la última cisterna, la cisterna lumbar. Esta se va a encontrar en la médula espinal. Acá es importante, porque de esta cisterna se va a hacer la famosa punción lumbar. De acá se extrae líquido cefalorraquídeo. Lo que les había estado mencionando. ¿Dónde entro? En el fondo de saco dural. ¿De dónde saco líquido cefalorraquídeo? De la cisterna lumbar. Son conceptos bien diferentes. Una cosa es dónde entro y otra de dónde saco el líquido cefalorraquídeo. Lo curioso es que ambos están en la misma posición, pero son diferentes espacios. ¿Ya? Y ahí viene la otra parte, esos espacios. En este caso son los famosos espacios meningios. Yo tengo las siguientes estructuras. Primero, la estructura ósea. La estructura ósea. Luego voy a encontrar la dura madre, ¿ya? Ese me va a formar el espacio epidural. ¿Por qué? Porque está entre la estructura ósea y la dura madre. Luego de la dura madre, ¿quién seguía? La aracnoides, que estaba en medio. Entre la dura madre y el aracnoides encuentro el espacio subdural. Y por último voy a encontrar la pía madre, que está acá, lo voy a poner acá, y la aracnoides y me va a formar el famoso espacio subaracnoideo. Entonces, tengo tres espacios. Espacio epidural, espacio subdural y espacio subaracnoideo. Hasta ahí quiero que me entiendan bien. Son tres espacios. Y acuérdense que todos estos envuelven al encéfalo y a la médula. O sea, van a tener diferentes características estos espacios. Por ejemplo, cuando yo hablo del espacio epidural a nivel del encéfalo, es un espacio potencial. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo estoy sano, ese espacio no existe. Va a aparecer cuando es algo patológico, por eso se llama potencial, ¿ya? Este es el espacio potencial. En cambio de la médula es un espacio fisiológico, o sea que sí está. Acá encontramos tejido adiposo, nervios, plexo venoso y vasos linfáticos. Y lo mismo pasa con el espacio subdural. En este caso, este sí es para tanto el encéfalo como la médula, un espacio potencial y patológico. Si es que algo le pasa a este espacio, va a generarse algo patológico. Generalmente son hematomas. Si es un hematoma que está en el espacio epidural, se va a llamar el hematoma epidural. Mírenme, la de amarillo
es la dura madre. Está encima y la estructura ósea se llama hematoma epidural. Pero ¿qué pasa si está debajo? Se le va a llamar el hematoma subdural. Quiero que me entiendan eso. Por último, encontramos el espacio supraracnoideo en el cual vamos a encontrar el icocéfalo raquídeo y las famosas trabeculaciones aracnoideas. ¿Por qué se llama trabeculación? Ahí viene su nombre. El espacio aracnoideo va a tener como si fuera una araña, o sea, telarañas. Por eso algunos autores mencionan que el aracnoides tiene una capa, dos capas, tres capas, o un montón de capas, o múltiples capas que generan una especie de telaraña, lo que están mirando en esta imagen. Esas son las famosas trabeculaciones aracnoideas. Y en este caso, esta es la principal característica para la parte de anatomía que quiero que se acuerden, porque según esto van a poder ubicar bien las meninges. En el espacio supraracnoideo voy a encontrar los principales vasos. Vean bien, estos vasos. Si yo veo un vaso o una arteria, una vena en el encéfalo, en el cerebro, que está cubierto por una membrana, no vayan a pensar que lo que están viendo es pía madre, porque eso está mal, porque por definición ese vaso tiene que estar en el espacio subaracnoideo. Entonces, lo que yo estaría viendo en este caso sería aracnoides. Y esa va a ser la forma de reconocer siempre el aracnoides, tanto en la médula como en el encéfalo. Para que pegue un poquito más el concepto, esta es la médula espinal, acuérdense la pía madre es íntima, viene el aracnoides, entre estos está el espacio supraracnoideo, viene la dura madre, que también se le llama en el caso de la médula el saco dural, en este caso vas a tener el espacio subdural, luego viene la estructura ósea, acuérdense. En el caso de la médula espinal es la vértebra o la columna vertebral y va a formar un espacio, el espacio epidural. Esto, lo que estoy haciendo ahorita, lo vamos a ver después, no se preocupen, pero solamente quiero que se lleven los espacios meningios por ahora. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos, que no les esté quedando claro de meninges? Para darles 2 minutos. A ver, ya, entonces, si no es así, no, si es así, disculpen. A ver, vamos a pausar la grabación. Médula espinal. Ya. Entramos a la médula espinal. También vamos a hablar en este caso de lo más general, lo más relevante que quiero que se lleven de médula espinal. En este caso, cuando yo voy a estudiar netamente neuroanatomía, ya las estructuras que hemos visto del sistema nervioso, tienen que tener en cuenta estos 4 pilares, por favor. Yo al menos, estos pilares yo los aprendí de esta manera, yo los trato de enseñar de esta manera y quiero que se aprendan de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen bien estos pilares, nunca van a sufrir, no van a tener ninguna dificultad, no van a patalear, en este caso, no van a patalear cuando lleguen a clínicas, cuando ya lleguen netamente a la parte de cirugía, porque con esto les va a ayudar un montón. Les voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuál es el primer pilar que yo considero? La configuración externa. ¿Y qué es configuración externa? Todo lo que yo pueda ver. Configuración interna, todo lo que yo corto a la estructura y le pueda añadir alguna tinción, ¿ya? Eso es configuración interna. Luego viene la sistematización llamada funcionalidad y por último llega la irrigación. Un pequeño ejemplo para que vean qué tan poderoso es acá el concepto. Viene un paciente traumatizado a nivel de la columna, no moviliza miembro superior. A ver, para eso tienes que acordarte, por ejemplo, y te dice, bueno, te dicen, tienes que hacer un examen específico. Tienes que indicar la localización de la posible lesión. En este caso, si tú sabes que no puede movilizar miembro superior, tú dices, eso está más o menos a nivel de la columna, ya muy bien, está ubicado a nivel cervical, ya, entonces me voy indicando para la configuración externa a nivel cervical. Si es que no puede movilizar, posiblemente sea el asta anterior y la responsable de que no pueda movilizarse. Y si es que el paciente no sufre ningún traumatismo, tal vez se seccionó una arteria especial y ya está. Entonces ya tienes la localización precisa dónde está el daño neurológico. Así se piensa cuando hablamos
de la parte de neuroanatomía. Conceptos básicos que tienen que conocer. Sustancia gris, sustancia blanca. Primero, recordemos a una neurona. La neurona va a tener un cuerpo, de su cuerpo va a salir una dendrita, al cuerpo también se le va a llamar soma, por si acaso, y también va a tener su núcleo. La parte terminal se le va a llamar axón, o la prolongación más larga es el axón, y este axón puede o no puede tener vaina de mielina. Y al final este axón va a terminar como el telodendrón. Cuando yo hablo de sustancia gris, es soma, cuerpo, núcleo, que están viendo ahí, y cuando yo hablo de sustancia blanca, axón y vaina de mielina. Acá quiero que me entiendan bien. La sustancia gris va a procesar, acá procesa, y el axón con mielina, es la sustancia blanca, va a transmitir. Quiero que entiendas bien eso. Proceso, transmisión. Porque este concepto es muy, muy importante cuando ustedes hagan funcionalidad. Les van a decir, acá encontramos un núcleo, el núcleo es sustancia gris. Entonces, si es sustancia gris, acá se procesa. Te van a decir, este es un track total. Entonces, ese solamente lleva información. ¿Por qué? Porque según eso tú vas a saber que si se lastima, cómo va a reaccionar el cuerpo. Si se lastima, vaina de mielina, entonces solamente no está pasando, pero sí está procesando bien la información. Pues si se lastima la sustancia gris, ya no se está procesando. Y en otras palabras, ya no sirve, ni siquiera va a pasar la información bien. ¿Ya? Entre ambas neuronas siempre va a haber una comunicación, esta se la va a conocer como sinapsis, que puede ser de tipo eléctrica o química, y generalmente, dije generalmente, es entre el telodendrón y dendrita. Puede haber otros tipos de sinapsis, ¿ya? Esto lo van a especificar un poco más cuando ya en la parte de neurofisiología, o cuando vean en la parte de neurofisiología. Y a este sistema ustedes ya lo conocen, ya lo saben. En este caso agregué que el cerebro se va a dividir en los hemisferios cerebrales y en el diencéfalo. Esto lo voy a aclarar más en la siguiente clase porque hay otra división acá. Y en este caso vamos a ver lo que es la médula espinal. Concepto de la médula espinal. Va a estar dentro del conducto vertebral. Acá hay tres cosas que tienen que diferenciar bien. ¿Qué cosa es agujero vertebral? ¿Qué cosa es agujero intervertebral? También denominado de conjunción. Ya no se vayan a confundir bien, no se vayan a confundir sobre los conceptos. Cuando yo hablo de una vértebra que está acá, voy a encontrar esto. Primero voy a encontrar al cuerpo y del cuerpo van a salir dos pedículos que están acá. De estos dos pedículos van a salir las láminas que están acá. Y se va a completar con una apófisis espinosa. Este es el concepto que ustedes deben tener. ¿Tiene más partes la vértebra? Tiene más partes, pero solamente quiero que me interese, que se acuerden eso en este momento. El cuerpo, ya saben qué es esto. El pedículo, las láminas van a formar lo que se conoce como el arco vertebral. Y miren, entre el arco vertebral y el cuerpo hay un agujero. Ya a este se le denomina agujero vertebral. A ese agujerito se llama agujero vertebral, que están viendo en esta imagen. ¿Qué pasa si yo junto todos los agujeros vertebrales que están viendo acá? Si yo junto a todos los agujeros vertebrales, voy a formar el conducto vertebral. La médula espinal no está en el agujero vertebral, está en el conducto vertebral. Primer concepto que quiero que se lleven bien. Y ahí viene el otro. ¿Qué cosa es el agujero de conjunción? El agujero de conjunción es aquella estructura que está entre dos vértebras, pero a nivel de los pedículos. Por ejemplo, este es un pedículo y este es otro pedículo. Acá se forma un agujerito. Ese es el famoso agujero de conjunción o agujero intervertebral, porque por acá van a estar saliendo otras estructuras, que no va a ser la médula. Quiero que lo entiendan bien. Ahora, ya sabemos qué es el agujero vertebral, por lo que le hemos estado mencionando. El conducto vertebral no va a estar ocupado 100% por la médula, porque la médula va a tener sus meninges y de las meninges de la vértebra, acuerden que había un espacio, el famoso espacio epidural. En este caso va a estar la grasa epidural, los vasos arteriales, venosos y linfáticos, y ya les estoy mencionando. Eso quiero que tengan en cuenta, como ya lo habíamos estado mirando en la diapo anterior, o en la clase de meninges.
Cuando hablamos de las características, primero, es un tallo cilíndrico, es color blanquecino y tiene ciertas medidas. La longitud, en el caso del hombre, 45 y en el caso de la mujer, 42 aproximadamente, y el ancho, 1 centímetro. Acá quiero que entiendan bien. El diámetro transversal es el que va a modificarse. En algunos casos, la médula de lo que estaba así se va a adelgazar y algunas veces se va a dilatar. Cuando se dilata, se llaman intumescencias. Acá está la I de intumescencias, ¿ya? Quiero que se acuerden bien. La I de intumescencias, cuando se está ensanchando. ¿Y por qué creen que se dilata la médula? Acá viene el concepto. Si la médula espinal necesita mayor información para cierta estructura, necesita más espacio, o sea, más ensanchamiento. La médula espinal pasa la información a todo lo que esté debajo del cuello, o sea, del cuello para abajo. Pónganse a pensar ustedes, pónganse a pensar las zonas en las cuales tienes tantos movimientos, tantos músculos que necesitas bastante información. Son dos, los miembros superiores y los miembros inferiores, o sea, va a haber dos ensanchamientos. El primer ensanchamiento se va a llamar la intumescencia cervical y el otro la intumescencia lumbosacra. Hasta ahí estamos quedando bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esas intumescencias tienen localizaciones específicas. Cuando yo hablo de vértebras, cuando van a ver el tema o ya lo miraron, van a ver que hay 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 6 coxígeas, ¿no? O a veces mencionan de 3 a 5. Ya, estas son las vértebras. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con la médula espinal? La médula espinal es como si fuera un edificio, ¿ya? Tiene varios cubitos, o sea, que hay un cubito, acá hay otro cubito, acá hay otro cubito, cubito, cubito. A eso se les va a llamar segmentos medulares, o mielómeros o metámeros. ¿Por qué quiero que entiendan bien esto? Cuando hablamos de la médula espinal, va a tener las siguientes características. Va a tener 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y algunos mencionan de 1 a 6 coxígeos, pero solamente lo vamos a trabajar como una coxígea. ¿Qué es lo importante que quiero que se lleven de esto? Que la médula espinal y la columna no son iguales. La médula más pequeñita, la columna más grande, son diferentes. Entonces, la intumescencia que estamos hablando acá va a tener dos conceptos. Uno, cuando yo hablo dónde está ubicado en las vértebras y otro, dónde está ubicado en la médula espinal. Cuando yo hablo de localización o dónde está ubicado o la referencia anatómica, hablo de las vértebras. Y cuando yo menciono quién lo está formando, son los segmentos de la médula espinal. Lo que les estoy mencionando acá es que la intumescencia cervical está entre la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. ¿Y quiénes lo conforman? C4 hasta T2 de la médula espinal. Y lo mismo con la lumbosacra. Está ubicado desde la vértebra T10 hasta la primera vértebra lumbar y está conformado por los segmentos L1 hasta S3. Hasta ahí quiero que me entiendan bien ese concepto. Los límites. ¿Qué límites tiene la médula espinal? El primero sería el límite superior y luego el límite inferior. El límite superior son 3. Uno va a ser la decusación piramidal. La decusación piramidal va a tener dos bordes, borde superior y borde inferior. Quiero que se acuerden bien, es el extremo inferior o el borde inferior de la decusación piramidal. Ese es el primer concepto, extremo inferior. Otro, el agujero magno, que están viendo en esta imagen. Y por último, es el borde superior del atlas. Este es el concepto que se usa a nivel de cirugía. ¿Por qué? Porque este es el borde que va, o ese es el límite que van a poder apreciar cuando entran a nivel de una cirugía. Es el borde superior del atlas. Y si quieren ser precisos, el borde superior del arco posterior del atlas, si es que quieren ser mucho más específicos. El extremo inferior de la médula espinal va a acabar en forma de un conito, como están viendo acá. Ese extremo inferior va a tener un nombre. Se le va a conocer como el cono terminal o el cono medular. Este cono medular va a acabar entre L1 y L2 en el adulto. Este es en el adulto. En el caso del niño o intrauterino, va
del cuarto mes va a estar en toda la médula, y en el caso del nacimiento hasta el niño menor de 8 años, va a estar entre L2 y L3. A medida que uno va creciendo, la médula crece más lento y la columna crece más alto. Entonces va a haber una disparidad, o sea, la médula más pequeñita y la columna más grandecita. Bien, acá viene el concepto principal que quiero que se lleven. ¿Qué es la punción lumbar? Bueno, la punción lumbar es un proceso que va a servir diagnóstico para ciertas meningitis, hemorragias subaracnoideas o algunos trastornos. Esta va a atravesar ciertas estructuras, las cuales ustedes tienen que estar bien familiarizados. Primero, encontramos la piel. Después de la piel, vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y por último, el ligamento amarillo. Cuando yo entro al ligamento amarillo, ya entré al conducto vertebral. Y en este caso, algunos mencionan que se va a escuchar como un pop, como un crujido, un crack, porque es una estructura que bien resistente y cuando tú lo atraviesas, suena como un crack. Una vez que tú atravesaste ese ligamento amarillo, entras al conducto vertebral. Lo primero que te vas a encontrar es el espacio epidural, en el cual encuentro grasas y los vasos que ya vimos mencionando. Después tienes que atravesar la dura madre espinal, que en este caso que era el fondo de saco dural. Una vez que atraviesas el fondo sacudural, atraviesas el aracnoides. ¿Para qué? Para entrar al espacio subaracnoideo, llamada la cisterna lumbar. De acá se saca el líquido cefalorraquídeo. Esto quiero que me entiendan bien. No desde el fondo sacudural, sino de la cisterna lumbar. En el adulto, la punción se va a hacer entre L3 y L4. En este caso, se hace de ese nivel para que, a veces la médula está más descendida de lo normal, por más que haya acabado entre L1 y L2, se hace como seguridad entre L3 y L4. Y en este caso se hace con una referencia. En las personas delgadas, tú palpas las crestas ilíacas y vas a llamarle la línea de Teufer. Esa línea de Teufer llega hasta la vértebra 4, subes un poquito, L3. Ya entre L3 y L4, ahí entras con la aguja. Y en el niño lo vas a hacer entre L4 y L5. Ya. Siguiente concepto. ¿Qué son las raíces? Acá voy a meterme y voy a mezclar un poquito del sistema nervioso periférico, un poquito nomás, porque ya que estamos hablando de la médula, tenemos que hablar de las raíces. De la médula espinal van a salir las raíces anterior y posterior. En este caso es una vista posterior la que están viendo. Esta es la raíz anterior y esta es la raíz posterior. La raíz anterior va a venir del asta anterior y son prolongaciones axonales de las neuronas radiculares. La raíz posterior, su principal característica, va a tener al ganglio sensitivo, que está acá, y va a ser el axón de la neurona pseudounipolar. La característica de este ganglio es que va a estar en el agujero intervertebral o de conjunción, lo que les estaba mencionando. ¿Siempre va a ser así? Sí, excepto a nivel sacro. A nivel sacro, como los nervios no están ubicados netamente son bien delgaditos o tienen mayor recorrido en este caso, estos van a estar ubicados en el conducto vertebral. O sea, los ganglios van a estar ubicados por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan. ¿Qué pasa con la raíz anterior y posterior? Cuando yo los junto o estas raíces se juntan, me forman el nervio espinal. Siguiente característica. La raíz anterior que están viendo acá es motor. La raíz posterior es sensitivo. ¿Qué pasa si yo junto anterior con posterior? Va a ser un nervio espinal que va a tener las características de ser sensivo motor. Y adicional a este va a tener comunicaciones con el sistema simpático por medio de los ramos comunicantes. La primera rama de todo nervio espinal siempre es el ramo meningio recurrente, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El nervio espinal siempre va a salir por el conducto intervertebral o el agujero intervertebral. Pero, ¿qué es lo que les dije al principio? La médula crece muy pequeñito y la columna crece más grande. El nervio tiene que salir por donde le corresponde. Pero, ¿qué es lo que le pasa? Cuando trata de salir, va a salir en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque la médula, al ser tan pequeña, comparada con la columna, va a hacer que las raíces tomen una dirección diferente de otra.
Cuando hablamos del nervio C1, este tiene una dirección horizontal e inferior. O sea, viene así y ahí se mete la médula. El S2 y S3 son transversales y el de S4 para abajo siempre ascienden hacia la médula. Mírenme. Este es un nervio espinal y está ascendiendo hasta ubicarse hasta la médula espinal. Esa es la dirección del nervio espinal. Quiero que me entiendan. Último concepto de esta diapositiva, que es la cola de caballo o la caudequina. Breve recordatorio. La médula espinal, ¿dónde acaba? Entre L1 y L2. Y el saco dural acaba entre S2 y S3. Entonces, todo esto es el fondo de saco dural. ¿Qué es el fondo del saco dural? Aquel espacio en el cual no hay médula espinal, pero hay saco dural. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Lo que están viendo acá es que en este espacio voy a encontrar líquido cefalorraquídeo y voy a encontrar los famosos nervios, algunos nervios. Estos nervios van a estar flotando y no van a tener a la médula. Esa parte en la cual los nervios están flotando y no hay médula, se le va a llamar la cola de caballo o la caudequina, que está conformado desde las raíces de L2 para abajo, L3, L4, L5, los 5 sacros y el primer coccigio. Y algunos autores lo van a llamar como las 10 últimas raíces, por si acaso, ¿ya? O los 10 últimos nervios. Nervios o raíces en este caso. Que es lo mismo que va desde L2 o los 10 últimos nervios, por si acaso por ahí lo menciono. Entonces, este concepto ya lo conocen, ya les había mencionado. ¿Qué es lo que viene? De la médula espinal sale la raíz anterior, sale la raíz posterior. De la raíz posterior viene su ganglio sensitivo, ya les había mencionado, ambos se juntan y forman el nervio espinal. El nervio espinal es un nervio muy pequeñito, no es grande como ustedes piensan. Ni bien se forma, se está dividiendo y se divide en el ramo posterior y en el ramo anterior. Esta es la característica principal que quiero que se acuerden. Raíz anterior es motor. Raíz posterior es sensitivo en la práctica. ¿Ya? Nervio espinal, sensivo, motor. Sus hijitos del nervio espinal van a ser sensivo, motores. Esto quiero que entiendan bien, porque hay algunos autores que van a mencionar que todo plexo está conformado por la raíz anterior. Plexo cervical, plexo lumbosacro, esos plexos van a estar, plexo braquial van a estar conformados por las raíces anteriores, lo cual está mal, porque estos plexos tienen motor y sensitivo. El concepto verdadero es que están conformados por los ramos anteriores. El plexo cervical, braquial y lumbo sacro. Ya han estado viendo miembro superior, o sea, ya saben que es el plexo braquial y está conformado por el ramo anterior. Quiero que se acuerden de eso, no la raíz anterior, los ramos anteriores. Y por último les dije el ramo meningio, que es uno de los dos anteriores. Generalmente se forma del nervio espinal, pero también puede salir del ramo anterior. Medios de fijación. Los medios de fijación de la médula espinal van a dividirse dependiendo su ubicación o su dirección. Los que jalan para arriba, los que jalan para abajo, los que jalan para lateral y los que lo jalan de anterior a posterior. Los que lo jalan para arriba, el tronco encefálico. Los que jalan para abajo, ligamento coccígeo. Los que jalan laterales, las vainas durales que ya hemos estado viendo. Y los que lo jalan de anterior a posterior, este es el concepto más difícil de entenderlo, pero yo sé que lo pueden ustedes. La pía madre envuelve muy bonito a la médula espinal. Pero ¿qué es lo que va a pasar? La médula espinal es un tubo y está siendo rodeado por la pía madre. ¿Qué es lo que pasa a la pía madre? Va a generar como prolongaciones hacia todas las direcciones, anterior, posterior y los laterales. Los laterales son tan, pero tan visibles que se les va a llamar los ligamentos dentados. Las formaciones de pía madre laterales son los ligamentos dentados. Ya, estos son los ligamentos dentados. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, de anterior a posterior. En este caso, ustedes tienen que darse cuenta de que cuando ya está de anterior y posterior,
lo va a dividir como si fuera un tabique. Y a la médula no le interesa que sea un tabique. Eh, pero hay zonas en las cuales lo van a encontrar bien, pero bien endurecido. Y esta se le va a conocer como el septum posticundum de Schwabel. Es un término bien, bien difícil de aprender, pero solamente quiero que quede ahí que es un tabique que lo va a dividir de anterior a posterior. O sea, la médula está acá, anterior y posterior, pero solamente suele aparecer a nivel lumbar de la médula espinal. No es muy conocido, no les va a servir mucho, por eso no lo pongo acá, pero al menos tienen conocimiento de que hay un tabique antero-posterior, ¿ya? Este es el tabique antero-posterior que está muy fortalecido a nivel lumbar, ¿ya? Quiero que se acuerden eso. Formaciones de pie madre, ligamento dentado y el tabique a nivel lumbar, que es anterior y posterior. Esto quiero que entiendan bien. Por eso es que la médula no está flotando o no está llegando a los diferentes lados. A ver, a ver, a ver. Acá me han enviado un mensaje. Y a ver. Ah, ya. A ver, acá me han hecho una pregunta interesante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Eh, Acá quiero que vean, estos son los diferentes medios de fijación. ¿Alguna pregunta de los medios de fijación? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, para contestar la pregunta, que es una pregunta muy bonita, vamos a volver a ver a la médula espinal. No, ya. Ya, la siguiente pregunta que me ha hecho su compañero es la siguiente. ¿Cómo yo reconozco que la médula es anterior o es posterior? Ya, en este caso hay diferentes métodos. Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. En la médula espinal van a ver que hay una fisura, ¿ya? Esta fisura no se ve bien, ¿ya? Porque está tapada, porque las láminas de meninges lo van a tapar, pero va a haber una arteria, una sola arteria, y en los casos posteriores va a haber dos arterias. Eso se conoce como la irrigación principal. La médula espinal tiene dos irrigaciones, la irrigación secundaria y la irrigación principal. La irrigación principal solamente son tres arterias. Primero es por la arteria espinal anterior y las dos posteriores son las arterias espinales posteriores. ¿Ya? Arteria espinal anterior y arteria espinal posterior. Cuando yo voy a ubicar la cara anterior de la cara posterior, tengo dos opciones. O busco a la arteria espinal anterior que están viendo acá, que es muy fácil ubicarlo, lo aplastas un poquito y vas a ver que se forma una arteria, porque la arteria también está tapada por la aracnoides. Y ya sabes que es cara anterior y en la parte sería la cara posterior. Ese es el primer concepto que quiero que les esté quedando claro. ¿Ya? ¿Cómo ubicar anterior de posterior? La otra forma de buscarlo les voy a ir a mencionar en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Hasta ahí quiero que me entiendas, esa es una forma de ubicarlo. Ahorita vamos a ubicar la segunda forma. Voy a pasar a lo que es la morfología externa. La morfología externa es todo lo que yo estoy mirando. En este caso son surcos y fisuras. Para los de San Marcos, la doctora encargada no le llama fisura media anterior, sino le llama surco medio anterior. Por si acaso, nomás lo menciono. ¿Qué es lo que va a pasar? La médula va a tener un surco o una fisura media, que sí es bien profunda. Va a tener un surco anterolateral, el cual va a ser discontinuo, y van a tener las raíces anteriores. Mírenlo bien acá. Si yo junto el surco anterior con el surco anterolateral hasta el centro, voy a formar sustancia blanca. Ya, esta sustancia blanca se le va a conocer como cordón o funículo. Y en este caso es cordón o funículo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Buscamos otro surco más. El surco posterolateral. El surco posterolateral con el surco anterolateral. De nuevo, me voy hasta el centro sin tocar sustancia gris y solamente toco sustancia blanca. Toda esa estructura se le va a llamar cordón o funículo lateral. Ya, cordón o funículo lateral. Por último, me voy al surco medio posterior con el surco anterolateral.
toda la sustancia blanca que me delimita, me va a delimitar el cordón o funículo posterior. Muy bien. Fisuras que tiene, fisura media anterior, surco anterolateral, surco posterolateral, surco medio posterior. Estos surcos y estos cordones que les iba mencionando aparecen en toda la médula espinal, pero a nivel cervical y torácico alto va a aparecer un nuevo surco, que se le va a llamar al surco intermedio posterior. Este es el famoso surco intermedio posterior. Y miren, entre el surco posterolateral y posteromedial, este surco lo está dividiendo en dos. ¿Ven? Esos dos se les va a conocer como fascículo. El fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme. O el fascículo de Gol, que también se le va a conocer así al de Gracil, que este es de Gol. Y el fascículo cuneiforme, también llamado el de Burdach. ¿Ya? Cuneiforme o Burdach, Gracil o Gol. Eso es lo que voy a encontrar en la morfología externa. Luego me voy a pasar a la morfología interna. Es similar a lo que hemos estado viendo, pero ¿cuál es la diferencia? El tabique medio que hemos estado viendo, o disculpen, el surco medio posterior es un surco, pero este surco va a tener una prolongación hasta la parte interna. Ese se le va a conocer como el tabique medio posterior, que está conformado por neuroglías y que junto con la fisura media anterior que está acá, va a formar una estructura, que es todo esto, que se le conoce como la comisura medular. Acá entiéndanme bien este concepto. La comisura medular se va a dividir en dos, en la comisura blanca y en la comisura gris. Y esta comisura gris va a ser dividido por el canal epenimario en dos, en gris anterior y en gris posterior. Ya, miren, en gris anterior y en gris posterior. Entonces, esta es la comisura blanca. Este es el gris anterior y este es el gris posterior. Comisura blanca, gris anterior, gris posterior. Algunos autores consideran a la comisura blanca como comisura blanca anterior. Por si acaso lo menciono porque este concepto ya está muy mal porque no hay una comisura blanca posterior. A todo esto se le conoce como comisura medular, se divide en blanca, gris, la gris en dos, anterior y posterior. ¿Por quién? Por el conducto pendimario. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden bien. Cuando yo corté a la médula y le estoy mirando, la voy a ver como una forma de H. Esa H, al centro está la comisura y a los costados voy a encontrar lo que se conoce como las famosas masas laterales. Ya la comisura ya la hemos visto. Ahora vamos a ver las masas laterales. Estas masas laterales van a dividirse en tres zonas. La primera zona, llamada el asta motor, que es de forma ancha. Es ancha y voluminosa y va a tener dos partes, la cabeza y otro que se llama la base. Esa es la principal característica. Y cuando yo me voy al asta posterior, en este caso va a tener tres partes. Va a tener cabeza, cuello y va a tener base. Acá viene la segunda forma de buscar anterior de posterior en un corte de médula. Si a ti te entregan una médula sanita, ya sabes cómo saber cuál es anterior de posterior. O sea, busco la arteria espinal anterior y ya está. Anterior y posterior. Acá viene el segundo método de cómo buscar anterior de posterior, pero cuando alguien me entrega un pedacito de médula. Esta es la forma que yo le voy a buscar. Lo que pasa es que el asta posterior, algunos autores mencionan que está tocando el borde de la médula. Algunos mencionan que hay un espacio, es un espacio muy pequeñito y esa es la idea que ustedes tienen que llevarse. Es un espacio muy pequeño lo que está acá. A este se le va a llamar el tracto posterolateral o tracto de Lissauer, que está acá. Tracto posterolateral o el tracto de Lissauer. Pero en cambio, el asta anterior va a estar bien, pero bien separado del borde de la médula. Esa es la forma de reconocer. Si a ti te dan un pedazo, busca el asta anterior y el asta posterior. El asta posterior, generalmente, si tú lo ves así a grandes rasgos,
parece que ya está tocando el borde. Hay una fracción ínfima que no está tocando, pero ya literal es bien resaltante al principio. Tú vas a ver el asta anterior está bien alejada y el asta posterior está bien pegada al borde de la media. Esa es la diferencia de cómo buscar anterior de posterior cuando me entregan un segmento, ¿ya? Ya les mencioné, asta posterior, cabeza, cuello y base. Asta anterior, cabeza y base, ¿ya? Pero ¿qué pasa en esta zona intermedia? En la zona intermedia que está acá, toda esta zona que está acá, va a conocerse como la columna intermedia. Esta columna intermedia va a tener ciertas características especiales. Cuando está a nivel cervical, de acá salen las raíces del nervio espinal. Quiero hacer la aclaración. Salen, no nacen. Una cosa es nacer y otra cosa es salir. Las raíces del nervio espinal van a salir por acá, van a atravesarlo, pero no están naciendo de acá. Ese es el primer punto. Otro, esta columna intermedia va a tener información de tipo autónoma. Si se dan cuenta, lo que les estuve mencionando, posterior, sensitiva, anterior es motora, pero la columna intermedia es autónoma, o sea, tiene información visceral, tanto simpática como parasimpática. Y hay zonas del cuerpo que van a requerir bastante información autónoma. De nuevo, pongamos en el ejemplo. El cuerpo dice, yo necesito bastante información de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, necesito información de tal tipo, entonces necesito más información, más procesamiento, más sustancia gris. Entonces, si necesito más sustancia gris, voy a hacer que genere que esta parte sea más grande. Entonces, zonas especiales del cuerpo, la parte del sacro y la parte del tórax. En estas zonas son las zonas autónomas, tanto simpática como parasimpática. El cuerpo dice, yo necesito más información simpática, entonces que la columna intermedia sea más grande. Y como va a ser más grande, va a generar una nueva asta. Esa se le conoce como el asta lateral a nivel torácico. Y en algunas muestras van a ver que generalmente a nivel torácico sale la formación reticular, que es solamente una formación como si estuviera la sustancia gris quisiera salirse o desprenderse. Y el conducto central, ya lo habíamos estado mencionando, es un conducto que está, por partes está estenosado o fibrosado, y en la parte terminal hay una dilatación, ¿ya? Cuando yo tengo a la médula espinal, yo la puedo dividir de diferentes formas, ya sea 5 o 6 partes, y yo la voy a dividir según, y la voy a clasificar tanto en la morfología externa como en la morfología interna. Y lo más sencillo, al menos para mí, para que se lo lleven el día de hoy, es a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. Cada uno va a tener una característica diferente. A nivel cervical, ¿se acuerdan lo que les dije? Viene información para el miembro superior, o sea, necesito información sensitiva y sensitiva y motor. Yo quiero que estas astas tengan bastante información. Entonces, el asta anterior es la más voluminosa que puede haber a nivel cervical. Como es tan grande, el asta lateral, que es pequeñita, porque no hay información autónoma tan grande acá, va a ser absorbida dentro del asta lateral, dentro del asta anterior, perdón. ¿Qué más miramos a nivel cervical? Había un tabique intermedio o el surco intermedio posterior, lo que les estaba mencionando. Este va a aparecer, esa es una de las características. Cuando hablamos de información torácica, o sea, a nivel torácico, acá el cuerpo dice, no tengo muchos músculos, no tengo muchas partes sensitivas, incluso cuando tú haces la prueba sensitiva, cuando ya vayan a ver la parte de semiología, van a ver que no tiene gran información. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? ¿Para qué voy a desperdiciar recursos en algo que no tiene bastante? Entonces, hago que el asta anterior sea delgada y el asta posterior también sea delgada. Por eso tiene esa forma más delgadita. Pero sí quiero información visceral. ¿Por qué? Porque en el tronco, a nivel torácico, va a salir para la parte del abdomen, el tórax. Entonces, necesito información autónoma. Quiero que el asta lateral crezca. Por eso, a nivel torácico, voy a encontrar la famosa asta lateral. A nivel lumbar pasa similar que a nivel cervical.
El cuerpo dice, a nivel lumbar le está yendo información para los miembros inferiores, muchos músculos, mucha información sensitiva. No, tienen que ser voluminosas. Hasta anterior y hasta posterior, voluminosa. Y en este caso también pasa como a nivel cervical. El asta lateral va a ser absorbida dentro del asta anterior, porque al ser tan pequeña, se la absorbe. Y a nivel sacro, ya estamos hablando del cono terminal. ¿Se acuerdan que el cono terminal era cómo acababa la médula espinal? Ya. Lo que pasa eh, a nivel sacro es que se está achicando y esto hace que todo esté comprimido. El asta anterior, el asta posterior, en vez de ser voluminosas, van a tratar de ser redondeadas porque se están comprimiendo. Y el asta lateral va a querer salir. Y en este caso, algunas veces le gana, algunas veces no le gana. Si le gana, se le conoce como el asta lateral sacra, que tiene información también. Y adicional a esto, de todos estos tres segmentos que vemos, cervical, torácico, lumbar y sacro, la sustancia blanca siempre va disminuyendo de superior a inferior, tanto que a nivel sacro ya casi hay poquita sustancia blanca, lo que ustedes están mirando acá, ¿ven? Ya no hay mucha sustancia blanca. Esa es una de las características de a nivel sacro. Hay diferentes autores que lo pueden dividir tanto lumbar, sacro, del cono, el epicono y muchas clasificaciones más. Pero yo considero, les vuelvo a repetir, que esta es la forma más didáctica que lo pueden tener y diferenciar las características de cada uno de ellos. Algunas preguntas, ¿tienen preguntas, chicos? La parte de la irrigación de la médula lo vamos a tratar la siguiente clase, va a ser un tópico así nomás sencillo. ¿Alguna pregunta, algo que nos esté quedando claro? Díganlo con toda confianza, si es que quieren, tienen alguna otra pregunta que se les surja de anatomía, de otros cursos, les puedo ayudar. Soy un ya estudiante netamente de sexto año. Con toda confianza me pueden escribir a mis redes sociales, ahí les estoy dejando, ahí están mis redes sociales. Y si es que no lo pueden hacer, lo tengan en mi WhatsApp, se pueden presentar con fui su estudiante, el introductorio tal, tengo la siguiente duda, no hay problema, yo siempre le voy a contestar. Acuérdense que todo ayudante, la principal vocación que tenemos es ayudar, que el estudiante aprenda, que puedas entender bien los conceptos, lo pueda llevar bien las ciencias básicas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, me buscan con confianza, nos vamos a ver en la siguiente clase de neuroanatomía, en ese caso vamos a ver tronco, cerebelo, cerebro y un cachito de irrigación, porque la irrigación es enorme, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda, si no estaríamos acabando. Fue un gusto, chicos. Igual les vuelvo a repetir, me pueden escribir con toda confianza. Bueno, estamos acabando, chicos. Cuídense. Voy a parar la grabación. Ya.